Hola a todos y muchas gracias por visitar este canal. Mi nombre es Javier Mesa, yo soy arquitecto de soluciones cloud. En esta oportunidad les compartiré una pequeña presentación acerca de un tema muy importante, la seguridad en la nube. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este tema es importante? Pues porque hoy en día vemos muchas más compañías adoptando el camino hacia la nube y esto ha generado una nueva necesidad, la necesidad de asegurar los datos, las aplicaciones y los accesos a la nube. El día de hoy les hablaré sobre el estado actual de las iniciativas en la nube, describiré un poco el concepto de seguridad en la nube, también les hablaré un poco del modelo de responsabilidad compartida, haré un comparativo entre la seguridad tradicional y la seguridad en la nube, revisaremos también un poco el tema de regulación, compliance, normas, certificaciones y por último hablaremos de las buenas prácticas en seguridad en la nube. Estado actual de las iniciativas de la nube. En la actualidad vemos que hay un aumento en el consumo de servicios cloud. Todos nosotros utilizamos directa o indirectamente algún servicio que está desplegado en la nube, ya sea porque tengamos algún correo electrónico o porque utilizamos una app o algún sistema de alguna compañía que ya está desplegado en la nube. En muchas organizaciones también hemos notado que en los proyectos de nube, como de migración o despliegue de soluciones a la nube, hay una nula o poca participación del área de seguridad de TI. ¿Esto por qué sucede? Eso sucede porque a veces los que lideran estas iniciativas de nube no involucran al área de seguridad de TI directamente. ¿Esto por qué pasa? Pues porque estas personas que lideran estas iniciativas piensan que los de seguridad les van a poner muchas trabas o impedimento a los proyectos. Y también en otras ocasiones es porque estas personas que lideran estas iniciativas piensan que el tema de seguridad le corresponde netamente al proveedor de nube y no al área de seguridad de la organización. También hay una falta de gobierno. Muchas empresas, muchas organizaciones migran sus cargas de trabajo a la nube sin tener un proceso definido. Y ya cuando estas cargas de trabajo están en la nube, no tienen un control, no se sabe lo que tiene y muchas veces se genera una facturación por servicios que no están siendo utilizados o que tienen capacidad ociosa. ¿Cuál es el desafío que nos genera la seguridad en la nube? El desafío más importante es avanzar rápido, pero avanzar seguro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que debemos aprovechar los múltiples beneficios que nos brinda la nube para crear soluciones y servicios que generen valor a nuestros clientes finales mucho más rápido que nuestra competencia. Pero eso sí, sin descuidar la seguridad que debemos implementar para que estas soluciones o servicios protejan la información de tanto de nuestros clientes como nuestra infraestructura o plataforma de nube. ¿Qué es la seguridad de la nube? Como vemos en el slide, es una sumatoria. El primer elemento de esa sumatoria son esas políticas, son esos procesos y esos roles que debemos definir internamente dentro de la organización para proteger nuestros activos informáticos. Luego, a ese primer elemento que le sumamos las buenas prácticas. Las buenas prácticas que son recomendaciones, son controles, son configuraciones que nos hacen los proveedores de nube, entidades o consultoras especializadas en seguridad. Estos dos elementos nos ayudan a proteger ¿qué? Nos ayudan a proteger nuestros activos de TI desplegados en la nube, como servidores, aplicaciones, servicios, etcétera. La seguridad en la nube es compartida. En la nube hay tres modelos de servicios: infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. En el modelo de infraestructura como servicio, el cliente puede aprovisionar servidores, base de datos y otros recursos informáticos. Y sobre estos recursos informáticos, el cliente puede implementar y ejecutar software que él considere como sistemas operativos o aplicaciones. En el modelo PaaS, el cliente puede crear aplicaciones y servicios utilizando lenguajes de programación, librerías y herramientas que sean compatibles con la infraestructura del proveedor de nube. En el modelo SaaS, el cliente puede usar las aplicaciones del proveedor de nube y puede acceder a ellas a través de interfaces como los navegadores web. En este slide podemos notar que en la nube no hay un único responsable de la seguridad. La seguridad en la nube, como vemos, está compartida entre el proveedor de nube y el cliente.
Hay algunas responsabilidades que se definen del modelo que el cliente elija. Es decir, si el cliente elige un modelo PaaS, un servicio provisto por un modelo PaaS, este cliente va a tener mucho menos responsabilidades que si eligiera un modelo IaaS. Pero en la nube hay algo que solo va a tener un responsable. Por ejemplo, en la nube pública, el proveedor de nube como Google, Azure o AWS siempre será el responsable de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios de nube. Por ejemplo, el hardware y software, redes e instalaciones físicas donde están estos servicios desplegados. Por otro lado, el cliente será el único responsable de la gestión y la seguridad de los datos. El cliente como dueño de los datos será el único responsable de decidir, por ejemplo, dónde va a alojar los datos, si los va a encriptar, si los moverá de un lugar a otro o si los borrará definitivamente. Ahora vamos a hacer un breve comparativo entre la seguridad tradicional y la seguridad en la nube, la seguridad cloud. Como primera diferencia, vemos que en la seguridad tradicional tenemos tanto controles físicos como controles lógicos. Los controles físicos, ¿qué son? Pues son esos procedimientos que impiden problemas en la seguridad física del hardware. Por ejemplo, los controles para acceder al data center, los sistemas de refrigeración de los data centers, etc. Y los controles lógicos son aquellos que protegen los accesos a los datos y la integridad de los mismos. Por ejemplo, sistemas de autorización y autenticación, firewall, etc. Como vemos, la seguridad tradicional tiene esos dos tipos de controles, mientras que la seguridad en la nube solamente tenemos los controles lógicos, ¿cierto? Porque los controles físicos están a cargo del proveedor de nube. La segunda diferencia es la responsabilidad en la seguridad. En la seguridad tradicional, la responsabilidad recae sobre la organización, mientras que en la nube es compartida entre el cliente y el proveedor de nube. La tercera diferencia que vemos ahí es que está relacionada con la ubicación de los datos. En la tradicional, los datos están alojados en los data centers de la organización, mientras que en la seguridad cloud, los datos están alojados en servidores remotos del proveedor de nube. Y la cuarta, que es muy importante, está relacionado con el costo. Pues en la seguridad tradicional, implementar tanto controles físicos como controles lógicos es muy costoso, mientras que en la seguridad en la nube solamente debemos implementar controles lógicos y eso sale más económico. Digamos que hay muchos servicios que proveen muchos proveedores de nube que el costo a medida que se van agregando nuevos clientes se va disminuyendo por el tema de economía de escala. Esas son como las grandes diferencias que tenemos en la seguridad tradicional versus la seguridad cloud. Ahora vamos a ver algunos beneficios que nos brinda la seguridad en la nube. El primero está relacionado con costos bajos, así como lo acabo de decir ahora. En la nube tradicional, pues, perdón, en la seguridad tradicional, pues, es necesario implementar controles lógicos, controles físicos. Los controles lógicos a veces están relacionados con adquirir licencias muy costosas de software, como firewalls y demás. Mientras que en la nube, pues, no se tiene que adquirir ninguna licencia, sino que solamente se adquiere el servicio y ya el proveedor de nube se encarga del tema de licenciamiento y demás. Hay un mayor control o ofrece un mayor control en el tema de identidad, en el tema de la gestión de identidad y los accesos. Digamos que en la nube uno puede llegar a un grado de granularidad en el tema de los permisos y el acceso a los servicios y soluciones que uno tiene desplegada en la nube. Incrementa la visibilidad. Todo lo que uno haga en la nube, todo lo que nuestros servicios eh, hagan en la nube, ¿sí? Toda esta trazabilidad va a estar alojada digamos que hay una mayor trazabilidad de esas actividades en la nube. Y los proveedores de nube ofrecen diferentes herramientas que nos ayudan con ese control y esa visibilidad. Lo que uno tiene que hacer es habilitarlos cuando uno está desplegando la solución.
El cuarto beneficio que quise traerles es que incrementa la escalabilidad, la disponibilidad y la resiliencia. ¿Eso qué significa? Pues que uno en la nube uno puede aprovisionar infraestructura a nivel mundial. Muchos proveedores de nube pública ya tienen infraestructura casi en todos los continentes, ¿sí? Entonces, uno puede manejar un grado de resiliencia, ¿sí? Habilitando o replicando sus servicios en otras partes del mundo. Herramientas para la automatización. La nube, los proveedores de nube nos ofrecen diferentes herramientas, servicios para poder hacer ese tipo de tareas como detección, prevención y recuperación ante un desastre, algún problema de seguridad y demás. Uno lo puede llegar a ese grado de automatización. Compliance. En este slide podemos ver algunas de las certificaciones, acreditaciones, regulaciones y marcos que cumplen algunas de las nubes públicas más conocidas como Google Cloud, Azure y AWS. Vemos que estas nubes cumplen con certificaciones muy importantes como por ejemplo la ISO 27001 y la PCI. La ISO 27001 certifica que estos proveedores de nube están implementando controles de administración de seguridad y la PCI, para los que no conozcan, es una certificación muy importante en el sector financiero y está relacionada con la implementación de normas y controles para la gestión de las tarjetas de crédito y débito. También vemos que cumplen con certificaciones específicas para la nube, como la ISO 27017. Esta certificación está relacionada con la implementación de controles de nube o la certificación de Cloud Security Alliance, la CSA. También vemos que implementan marcos como el NIST o el marco del Center for Internet Security. En este punto me gustaría aclararles que a pesar de que los proveedores de nube cumplen con estas certificaciones, eso no quiere decir que si nosotros desplegamos una aplicación en la nube, esta aplicación automáticamente va a ser totalmente compliance. Esto es importante aclararlo en este punto porque yo debo implementar mis propios controles lógicos para garantizar que la aplicación que yo despliegue sea totalmente compliance. Ahora les voy a explicar o les voy a hablar de las buenas prácticas. En las buenas prácticas, pues las podemos agrupar en cinco áreas. La primera, la gestión de identidad y accesos. La segunda está relacionada con controles de detección. La tercera con protección a la infraestructura, la cuarta con la protección de los datos y la quinta está con la respuesta a incidentes. Vamos a hablar de cada una de ellas y ver qué es lo mínimo, digamos que lo que me recomiendan, lo mínimo que me recomiendan estas áreas que yo voy a implementar en mis servicios y en mis soluciones de la nube. Por ejemplo, en la gestión de usuarios. En la gestión de usuarios, en la gestión de identidad y accesos, lo primero que me recomiendan es que yo debo tener un orden, una organización de mis usuarios, mis roles y mis políticas. Uno en la nube, generalmente uno crea usuarios, ¿cierto? Y esos usuarios se recomiendan agruparlos. Por ejemplo, uno puede crear un grupo para los usuarios administradores, crear otro grupo para los usuarios de seguridad y demás. Luego que se definen los grupos, se les debe asignar permisos y políticas. Por ejemplo, al grupo de usuarios de seguridad se les debe permitir acceder para revisar y analizar todo lo que pasa con los recursos en la nube, ¿cierto? De esta manera, ¿qué nos ayuda esta buena práctica? Pues de que sea más mantenible, ¿sí? Haya un gobierno de los usuarios, porque es mucho más fácil, por ejemplo, actualizar las políticas de un grupo que ir a cada usuario y actualizarle y cambiarle las políticas a ese usuario. La segunda recomendación, la buena práctica es definir permisos granulares. En las políticas uno puede definir permisos granulares. ¿Y los permisos granulares qué son? Son permisos específicos sobre algún servicio o algún recurso. Por ejemplo, los permisos de lectura, permisos de escritura, permisos de ejecución, esos son permisos granulares. Otra buena práctica, aunque sencillo, es aplicar el principio de mínimos privilegios.
ese principio que nos dice que nosotros solamente debemos otorgarle al usuario lo que ese usuario necesita en ese momento. Por ejemplo, si ese usuario necesita leer un archivo, pues yo solamente debo habilitarle permisos de lectura y no de escritura, ¿sí? Y no de ejecución. Si más adelante ese usuario llegase a necesitar un permiso adicional, pues yo progresivamente se los voy asignando. ¿Y cómo se los voy asignando? Pues no al usuario como tal, sino al grupo al cual pertenece el usuario. La siguiente es habilitar el MFA. ¿Qué es el MFA? Es Multifactor Authentication. Generalmente las tres, o todas las tres nubes, ofrecen este mecanismo de autenticación en el cual cada usuario debe comprobar su identidad a través de mínimo dos maneras, dos formas o dos factores. Uno de esos factores más conocidos que todo el mundo conoce es ese factor que dice algo que el usuario sabe, o algo que el usuario conoce, algo que el usuario sabe, que por ejemplo es el usuario y contraseña, ¿sí? Que eso lo aplica en la mayoría de sistemas de información, usuario y contraseña. Y otro factor que se utiliza mucho para este MFA en la nube es algo que el usuario tiene, que puede ser un token o puede ser un código. Nosotros podemos configurarle a nuestros usuarios que cada vez que ingresen a algún servicio en la nube, se les pida, aparte del usuario y contraseña, se les pide un token o un código. Y ese token se lo configuramos para que le llegue al smartphone o a la tablet o demás. Por ejemplo, uno puede configurar en esas nubes eh, dispositivos virtuales de MFA como Google Authenticator. Es uno de los más utilizados. Implementar políticas de rotación y establecer contraseñas de mínimos caracteres. ¿Esto qué nos ayuda? Pues nos ayuda a reducir la efectividad de esos ataques de fuerza bruta y también nos ayuda como a depurar esos usuarios que están inactivos. Nos ayuda a limpiar un poco la gestión de los usuarios inactivos. También se recomienda la integración con directorios activos. Si la organización ya tiene directorios activos en su data center on-prem, pues lo que se recomienda es que se conecten los servicios de la nube para que se gestionen los usuarios con los Active Directory o con los directorios activos que tenga ya la organización on-prem. ¿Eso qué nos ayuda? Eso aparte de que nos ayuda a gestionar la seguridad, también reduce un poco el tema operativo, porque pues para un administrador de TI es mucho más sencillo gestionar un directorio activo que gestionar dos o tres directorios activos. Además que para los usuarios es mucho más sencillo recordar una contraseña que recordar dos, tres, cuatro o n contraseñas. Esas son como las buenas prácticas básicas para para el tema de gestión de usuarios. Ahora vamos a ver los controles de detención. Acá, ¿qué se recomienda hacer? Acá lo que se recomienda hacer es que todo lo que se haga en la nube, todo lo que suceda con nuestros recursos informáticos desplegados en la nube, se puede auditar, se puede dejar un registro, se puede dejar una trazabilidad. Y para esto debemos implementar logs sobre los servicios, habilitar el monitoreo continuo de los servicios. Generalmente estas dos recomendaciones son sencillas de implementar porque todos los proveedores de nube nos ayudan con esa tarea. ¿Sí? Todos los proveedores de nube ofrecen esos servicios. Solamente está bajo nuestra responsabilidad que cuando estemos aprovisionando ese servicio, le habilitemos el check sobre monitoreo, sobre trazabilidad, habilitemos esa opción de check. Adicional, se recomienda implementar dashboard utilizando herramientas del mismo proveedor de nube o de terceros, que permitan ese monitoreo en tiempo real de nuestros recursos, de lo que está sucediendo en vivo de nuestros recursos informáticos. Y por último, está analizar los eventos. Eso es muy importante porque pues, de nada sirve registrar todo lo que pasa con nuestros recursos informáticos si no se toman acciones, o sea, si no se decide algo en pro de mejorar el rendimiento o la seguridad de nuestros servicios en la nube. Algo que también recomendamos acá es la utilización de herramientas externas como los SIEM. Los SIEM son muy útiles para el tema de monitoreo y el análisis de los eventos. Otra área de buenas prácticas es la protección de la infraestructura. ¿Qué recomendamos acá? Esto generalmente es la infraestructura. Bueno, aquí vemos el concepto de Defense in Deep. Para los que no conozcan este concepto, pues este concepto habla de coordinar, de poder coordinar e implementar en capas estrategias para la mitigación de riesgos
y poder proteger, digamos, el acceso a los datos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que esto es como una especie como la analogía es como una especie como de cebolla, ¿cierto? Una cebolla cabezona en la cual tiene aquí capitas y cada capita implementa controles, ¿cierto? Y cada control que trata como de proteger, pues lo más importante que está en el centro, que son los datos. Entonces, pues la protección de la infraestructura pues aplica más que todo para cuando tengamos servicios en IaaS, ¿cierto? Que disponibilizamos servidores, almacenamiento y demás. También vemos que en la parte externa está la capa física, pues esto en la nube está bajo la responsabilidad del proveedor de nube. O sea, esto es responsable, no sé, si tenemos servicios en Google, en Azure, en AWS, pues la protección de esta capa externa está a cargo de ese proveedor. Luego para la red, pues si tenemos IaaS, pues ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo mínimo que debemos hacer? Pues debemos definir lista de accesos. Es decir, si nosotros tenemos servidores en la nube, lo mínimo que nosotros debemos hacer es definir un grupito de reglas que permitan el acceso, por ejemplo, limitado desde ciertas IPs o desde ciertas subnet o desde ciertas redes. Por ejemplo, uno puede limitar el acceso desde máquinas desde nuestro data center on-prem hacia las máquinas en la nube. Para esto, pues, algo similar a lo que vimos en la gestión de usuarios es un principio de ofrecer los mínimos privilegios. Es decir, si mi servidor digamos, web, solamente requiere la conectividad a un servidor on-prem por el puerto 22, pues yo solamente debo permitirle ese acceso por ese puerto 22 entre las dos máquinas y no permitir el acceso amplio, es decir, de que cualquier máquina de esa red me pueda acceder a mi servidor web desplegado en la nube. ¿Sí? Eso se trata de limitar los accesos. También es importante evitar el acceso directo desde Internet. Es importante si nosotros tenemos aplicaciones web, implementar componentes como los WAF o los Web Application Firewall que nos ayuden como a filtrar esas peticiones realizadas desde IP maliciosas o restringir el acceso desde ciertas partes del mundo. También podemos implementar en los WAF política de los WAF Top 10. Para los que nos conozcan esta lista pues está actualizada por la misma organización que lleva el nombre de la lista, el OWASP, ¿sí? El cual es una organización muy importante en la industria de TI, la cual pues digamos que su objetivo es como la investigación y la creación de herramientas y metodologías y demás que ayuden a asegurar el software. Entonces, esta organización lo que hizo fue crear una listica de 10 riesgos los más conocidos que pueden afectar nuestras aplicaciones web. ¿Sí? Entonces, muchos WAF implementan esas buenas prácticas para mitigar esos riesgos que están en esta lista. También se recomienda que si tenemos aplicaciones web en capas, por ejemplo, que tengamos la capa frontend, la capa lógica de negocio, la capa de datos, lo que se recomienda acá es no exponer todos los componentes de estas capas a Internet. Una estrategia muy útil y recomendada es que podamos separar los componentes en capas y, por ejemplo, los componentes de la capa frontend, dejarla en una subred pública detrás de un WAF o de un firewall y las demás capas como la capa de datos, la capa de lógica de negocio, dejarla en sus redes privadas y que estas subredes privadas solamente puedan ser accedidas desde la subred donde está el componente de la capa frontend. Eso es en tema de asegurar, proteger la infraestructura, también cifrar los canales de comunicación por medio de protocolos como TLS. También se recomienda hacer esto para proteger la infraestructura. Ahora la protección de los datos. ¿Qué nos recomiendan acá para proteger nuestros datos? Como vimos en los slides anteriores, el cliente sí o sí es responsable de proteger los datos, independientemente de si tenga servicios en IaaS, en PaaS, en SaaS. Entonces, ¿qué estrategia podemos implementar para asegurar o proteger nuestros datos? Pues lo primero es clasificarlos, ¿cierto? Pues no es lo mismo uno asegurar información, por ejemplo, de tarjetas de crédito, que asegurar información como
de oficinas de un banco, ¿cierto? Vemos que la información de las tarjetas de crédito es mucho más crítica e involucra mayor esfuerzo y mayores controles que la protección de la información de un listado de sucursales de un banco. Entonces es importante clasificarlos. Luego viene cifrarlos. El cifrado es importante porque hace ilegible la información en caso de pérdida. Para esto se utiliza generalmente algoritmos de encripción y llaves para encriptar y desencriptar los datos. Digamos que los proveedores de nube ofrecen la flexibilidad de que yo pueda utilizar mis propias llaves o utilizar las llaves gestionadas por ellos para encriptar y desencriptar la información. También debemos implementar medidas para la protección de datos en reposo. La protección de datos en reposo está relacionada con implementar estrategias para la protección de los datos cuando ya están alojados en algún lado, como una base de datos, un file share o en algún otro servicio de almacenamiento. Para esto, ¿qué podemos hacer? Podemos, aparte de cifrar la información, también debemos definir políticas de acceso a los datos para restringir y evitar el acceso no autorizado a ellos. Luego viene la protección de los datos en tránsito. Los datos en tránsito se dan en el momento en que los datos pasan de un lado a otro. Por ejemplo, cuando estamos copiando archivos de una máquina local de nuestro data center on-prem a un file share en la nube o a un almacenamiento compartido en la nube. Para esto es importante, como lo acabo de decir, aparte de cifrar la información, cifrar el canal de comunicación por medio de SSL. Para esto pues debemos utilizar endpoints que utilicen HTTPS. Otra estrategia que podemos implementar para asegurar nuestros datos es la generación de backups o de copias de seguridad. También implementar estrategias de DR o de Disaster Recovery. ¿Esto qué nos ayuda? Eso nos ayuda como a prevenir y a resguardar la información ante una posible eliminación o destrucción, ya sea voluntaria o involuntaria. Sí, por ejemplo, no sé, también nos puede ayudar para cuando exista no se presenta un desastre natural. Entonces, con eso también podemos asegurar la continuidad de nuestro negocio. La respuesta a incidentes. ¿Qué debemos definir o configurar para que cuando algo malo suceda, algún accidente, algún incidente, algo ajeno a la operación diaria nos genere indisponibilidad? Pues debemos implementar estrategias para poder recuperarnos rápidamente. Y esas estrategias, ¿en qué consisten? Pues primero, lo primero es identificar los posibles problemas que pueden tener nuestras aplicaciones o nuestros servicios, ¿cierto? Eso es, bueno, traigo acá como una frase pues que a mí me gusta mucho de un general de guerra, un general asiático, el cual decía que conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. ¿Con eso qué quiere decir? Pues que nosotros debemos anticiparnos ante los posibles problemas o ataques que podemos llegar a presentar. Debemos definir un proceso, ¿cierto? Un proceso con actividades y roles. ¿Para qué? Para que me ayude a remediar o a recuperarme ante un incidente que hayamos identificado previamente. Luego de que yo ya haya levantado el proceso, definido el proceso, lo que se recomienda es automatizarlo, ¿sí? O sea, utilizar esas herramientas, esos servicios de los pros de nube o de terceros que me ayuden como a recuperarme rápidamente, ¿sí? En cuestión de minutos o horas. Y finalmente, esto a veces no lo dejamos de un lado, es que este proceso automatizado lo podamos probar antes de que ocurra una tragedia, un incidente, ¿cierto? ¿Eso qué nos ayuda? Pues nos ayuda a pulir un poco el procedimiento, a medir tiempos y demás, ¿cierto? No debemos esperar a que se presente el incidente para poder probar que nuestro proceso esté funcionando bien o mal. Bueno, eh, eso es todo lo que les quería comentar. Bueno, acá unas breves conclusiones. La primera de ellas es que la seguridad depende del modelo de servicio. Es decir,
Ya sabemos que hay unas responsabilidades que están definidas para un solo actor, ¿cierto? Por ejemplo, los datos siempre van a estar bajo responsabilidad de los clientes y la infraestructura subyacente siempre bajo el proveedor de nube, ¿cierto? Pero hay unas responsabilidades en el medio que dependen de nuestro modelo de servicio. ¿Sí? Pues porque, por ejemplo, o sea, si nosotros vamos a provisionar o contratar un servicio SaaS, nosotros vamos a tener menos responsabilidades que si contratamos un servicio IaaS, ¿cierto? También es importante, como conclusión, es que eh, nosotros debemos robustecer nuestras políticas de seguridad interna, ¿cierto? Implementarlas como el NIST, como las diferentes organizaciones y demás. Debemos mantenernos actualizados, mantener nuestros procedimientos actualizados, porque una cosa es la seguridad on-prem y otra cosa es la segurididad en la nube. Entonces, hay unos controles que funcionan tanto on-prem como en cloud, pero hay otros que no, y toca actualizarlos. Eh, También es importante hacer assessment. Cuando ya tengamos soluciones en la nube, es importante realizar evaluaciones periódicas para analizar qué, pues analizar el compliance de nuestros activos y servicios configurados en la nube. Y también recordemos que a pesar de que los proveedores de nube son compliance en la infraestructura subyacente y en algunos servicios, pues eso no quiere decir de que nuestras aplicaciones y servicios van a ser automáticamente compliance. Está bajo nuestra responsabilidad implementar controles lógicos para que nuestras aplicaciones sean totalmente compliance. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir en este video sobre seguridad en la nube y buenas prácticas. Espero que les haya aportado algo nuevo, les haya refrescado algo y por favor no olviden compartir este video. Gracias, chao.